hacer un reporte de lectura bien hecho y en corto tiempo. Este video es una herramienta útil para que aprendas a elaborar un buen reporte de lectura con todas las características necesarias, y también podrás encontrar tips para poder realizarlo en poco tiempo. Vamos allá. Partamos desde el inicio. ¿Qué es un reporte de lectura? Porque no es lo mismo que un resumen ni un ensayo, y más vale tener claro el concepto para entregar justo el trabajo que esperan de nosotros. Un reporte de lectura es un informe escrito que contiene varios puntos específicos en donde redactamos nuestras impresiones generales y aspectos relevantes de un texto que previamente hemos leído. Esta última parte es primordial para la elaboración del reporte. Debes sí o sí haber leído de manera personal el texto original y en su totalidad, porque créeme, las copias se notan y cuando no leíste todo el texto o libro también se nota. Dicho lo anterior, avancemos. ¿Para qué sirve un reporte de lectura? El objetivo principal de un reporte de lectura es demostrar que hemos leído y comprendido de manera efectiva un libro o un texto. También ayuda al receptor de nuestro trabajo a evaluar el nivel de comprensión lectora. Los reportes de lectura son una herramienta básica que en la actualidad se enseña a elaborar desde el nivel básico de enseñanza, y aún así es sorprendente el porcentaje de adultos que entregan un resumen y no un reporte de lectura. Ahora que ya sabes qué es y para qué sirve, veamos entonces qué debemos tener a la mano para poder redactar un buen reporte de lectura, y que además nos resulte sencillo y rápido de elaborar. Cuando estés por iniciar la lectura del libro o texto encomendado, te recomiendo tener a la mano el siguiente material de trabajo: lápiz o bolígrafo, marcadores o marcatextos y notas adhesivas. Estos recursos te ayudarán a poder identificar o marcar ideas principales y temas relevantes que se van desarrollando a lo largo del texto. Así podrás ahorrar mucho tiempo, ya que no habrá necesidad de regresar al texto para revisar ideas, temas, dudas, sensaciones, emociones, incluso fechas o citas que quieras mencionar en tu redacción. Lo siguiente y más importante que necesitas para la redacción de tu reporte de lectura es tiempo. ¿Cuánto? Eso solo depende del tamaño del texto que te encomendaron leer. Si es un texto no muy extenso, quizá puedas hacerlo en unos 20 o 30 minutos, pero si el reporte es de un libro completo o complejo, probablemente debas considerar ocupar un promedio de 1 a 2 horas para su elaboración. Además, lo ideal es hacerlo en un solo momento o máximo 2 para que no pierdas el hilo conductor de lo que estás redactando. Es momento de indicar cuáles son los datos que debe contener un reporte de lectura completo. Lo primero es mencionar los datos generales del libro o texto. Es obvio que para iniciar a hablar de algo, primero hay que indicar sobre qué hablaremos y mencionar algunos detalles relevantes, que básicamente es la ficha bibliográfica del libro. En primera instancia, indiquemos el nombre completo del autor, después el título del libro tal cual aparece en la portada. Continuemos con el nombre del editorial, posteriormente el lugar de la edición, año de la publicación y finalmente el número de páginas totales de la obra literaria. Un tip para recordar cuáles son los datos que debemos indicar sobre el libro es recordar la palabra paleta, pero escrita al revés, como lo vemos aquí, y colocar la información que revisamos previamente: autor, título, editorial, lugar, año y páginas, quedando de esta manera la primera característica correspondiente a un reporte de lectura. Entendido lo anterior, vamos a la siguiente característica: mencionar el tema central de la lectura. El tema del texto es la idea principal que se va desarrollando en la lectura, expresando un concepto general y constante a lo largo del texto. Es el medio que conecta los componentes que estructuran la información. Para identificar el tema central, podemos formularnos la siguiente pregunta: ¿de qué habla común y constantemente el texto? Aquí un ejemplo. Como siguiente paso tenemos que identificar las ideas principales de la lectura. Para identificar las ideas principales de un texto, debemos formularnos preguntas específicas que ayudan a entender el contenido. Algunas pueden ser: ¿de quién habla o de qué habla? ¿Qué está tratando de decirme el autor? ¿Por qué el autor me brinda esta información? ¿Cómo encaja la información de esta sección con la de la sección anterior? Un ejemplo de las ideas principales. Una vez que hemos identificado el tema central y las ideas principales, continuemos a redactar una breve reseña, que justo tiene como objetivo indicar al receptor de qué va la obra literaria que leímos. Una buena reseña comienza indicando cómo está organizada la obra. ¿Está dividida por capítulos, episodios, actos? ¿Cuántos son? ¿El texto contiene imágenes ilustrativas, fotografías de archivo, mapas o esquemas?
En la redacción de la reseña también es importante mencionar el tipo de estilo de la obra. ¿Es dramático, lírico, narrativo o didáctico? También podemos mencionar a qué público va dirigido. Seguidamente comenzaremos una paráfrasis, es decir, escribir con nuestras propias palabras acerca del contenido del texto. Debes de ser breve, contando únicamente de manera muy superficial de qué trata el libro. No se trata de contar toda la historia. Una buena reseña es aquella que con la información suficiente puedes crear expectativa e invitas a alguien más a leer el texto. Escrita ya la reseña, entonces podemos compartir nuestra opinión personal del texto, pero evita comenzar con un me gustó o no me gustó, y mejor plasma qué aspectos de la lectura te impactaron de manera positiva o negativa. Debes ser preciso al argumentar tu opinión. Realiza comentarios valorativos que realmente sean útiles al respecto de la obra. Considera que todo aquello que no aporte información de valor sencillamente sobra. Resultará también de mucha utilidad mencionar los defectos o virtudes que detectaste de la obra y qué emociones causó en ti el leer dicho texto. Finalmente, y a manera de conclusión, puedes indicar si a tu juicio el texto cumplió con su objetivo o propósito, y si de acuerdo a tu punto de vista la obra te aportó valores como lector, y cuál fue tu experiencia general al leer la obra. Sea breve en tu conclusión y considera que este último párrafo debería reafirmar y motivar a la acción, ya sea leer o no la obra literaria. Ahora ya sabes con qué características debe cumplir un reporte de lectura, pero en el momento de la redacción te encontrarás preguntándote ¿cómo inició el texto? Sobre todo en el momento de escribir la reseña, opinión y conclusión. Aquí te indico algunas opciones de con qué palabras comenzar un reporte de lectura. El objetivo principal de este texto trata de, me propongo exponer, la idea principal es. También te dejo opciones de conectores de orden cronológico. En primer lugar, en segundo, en tercero, ante todo, fundamentalmente, lo más importante, después, por fin, es importante decir, agregar, considerar, retirar, acotar. Primero, segundo, tercero. Para empezar, finalmente, mientras, por último, sobre todo. De agrupadores de ideas. Podemos incluir, agregar, sustentar, adicionar, sustentar, comprender, sobre todo y, de todos modos, de cualquier forma o manera, cabe destacar, de modo idéntico, de nuevo, al mismo tiempo, asimismo, se puede señalar inclusive, además, de la misma forma, también algo semejante ocurre con parafraseadores o explicadores. Permítanme explicarle, es decir, al principio, en otras palabras, de todos modos, de hecho, permítanme ahora, conforme a la circunstancia, sea que, en un inicio, esto es, en todo caso, lo que es lo mismo, de cualquier manera, modo, forma, eso quiere decir, expresar, aludir, significa lo más importante. Y todos estos más que sin duda van a ayudarte en la redacción. Los dejo aquí para que puedas volver a ellos cuando los necesites. Tenemos opositores, ejemplificantes, introductores de causa, introductores de acción, introductores de resultado, de concordancia, comparación, introductores de conclusión y otros. Otras consideraciones que debes tener en cuenta para tu reporte de lectura es la extensión o tamaño ideal que debe tener este documento. Lo ideal es un promedio de 3 cuartillas, aunque muchas veces es el profesor o receptor del reporte quien te indicará de cuántas páginas requiere el texto. Por último, vamos a recopilar y puntualizar brevemente lo que vimos acerca de un reporte de lectura. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Herramientas necesarias. ¿Qué datos o características debe de contener? Aquí tenemos la técnica de la paleta, tema central, ideas principales, reseña, opinión personal, conclusión. Ejemplos de palabras para una mejor redacción y extensión del reporte. Ya para terminar, recuerda, investiga previamente sobre la obra que vas a leer. Usa las notas adhesivas y marcadores para identificar y subrayar. La reseña no es un resumen. No copies tu trabajo de internet. Usa un vocabulario amplio. Lee por completo el texto asignado. Ahora ya tienes la información y recursos suficientes. Estás listo para hacer un buen reporte de lectura. Comienza ya mismo.